¿Te has parado a pensar alguna vez en una de las preguntas más misteriosas e inquietantes de la Biblia? Si solo existieron Adán, Eva, Caín y Abel, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Esta pregunta parece simple, pero esconde una verdad espiritual que puede transformar por completo tu perspectiva sobre la Biblia, Dios e incluso tu propia fe. Algunos piensan que es solo un detalle, pero tras este misterio se esconde una poderosa revelación sobre el propósito de Dios, el origen de la humanidad e incluso nuestro llamado espiritual hoy. El problema es que muchas personas leen la Biblia solo con la lógica y olvidan buscar la comprensión del Espíritu Santo. Otros, al no encontrar respuestas inmediatas, se apartan de la palabra de Dios y se sumergen en teorías infundadas. Pero en este video descubrirás no solo lo que la Biblia realmente enseña sobre este tema, sino también por qué ciertos silencios de Dios conllevan los mayores milagros espirituales. Por cierto, antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Sabías que más del 70% de quienes ven los videos de este canal aún no están suscritos? Si valoras el contenido que alimenta tu fe, te desafía espiritualmente y revela verdades bíblicas ocultas. Suscríbete ahora y activa la campanita porque no te puedes perder las próximas revelaciones. Este video te abrirá la mente, fortalecerá tu alma y te llevará a ver la Biblia como nunca antes. Desde el principio de los tiempos, cuando todo era caos y oscuridad, Dios, en su infinita sabiduría y amor, comenzó un proyecto que cambiaría el curso de la eternidad, la creación de la humanidad. La palabra de Dios nos lleva al libro del Génesis para presenciar este momento sagrado. Allí vemos a Dios mismo moldeando a Adán del polvo de la tierra con sus propias manos. Génesis 2:7. No fue casualidad. Él pudo haber hablado y creado al hombre como lo hizo con el resto de la creación, pero eligió formar a los seres humanos con cuidado artesanal, revelando el profundo valor que le otorga a nuestra existencia. Este acto nos recuerda que somos, literalmente, obra de las manos del Creador, y eso debería ser suficiente para despertar en nosotros un sentido de propósito divino. Cuando te sientas inútil, recuerda, fuiste creado con el toque directo de Dios. Pero la historia no terminó ahí. El Señor, viendo que no era bueno que el hombre estuviera solo, hizo caer un sueño profundo sobre Adán y, de su costilla, o mejor dicho, de su ribá, como se dice en el hebreo original, formó a la mujer, Eva. Génesis 2:21-22. Este gesto no solo fue creativo, sino también lleno de significado espiritual. Eva no fue tomada de la cabeza para gobernar, ni de los pies para ser pisoteada, sino del costado de Adán para caminar con él. Aquí nace no solo la primera mujer, sino el primer matrimonio, instituido por Dios mismo. Un pacto de compañerismo, de alianza, de amor nacido del Espíritu Santo. Al observar este origen, comprendemos que el matrimonio no es una invención humana, sino una expresión del propósito de Dios. Este comienzo de la humanidad, por lo tanto, no puede reducirse a una fábula. Es una poderosa revelación sobre el corazón de Dios y el papel central que Él desea ocupar en nuestras relaciones. La Biblia nos muestra que la unión entre un hombre y una mujer es más que una sociedad. Es un pacto espiritual. En una época en la que el matrimonio se trivializa con tanta frecuencia, mirar atrás al Edén es como redescubrir su esencia perdida. Es más, el hecho de que todo comenzó en el jardín, un lugar de belleza, provisión y comunión con Dios, demuestra que nuestros orígenes estaban destinados a vivirse en intimidad con el Creador. Esto nos invita a restaurar esta conexión mediante la oración, la fe en Jesucristo y la obediencia a la palabra de Dios. Al meditar en esta creación inicial, nos damos cuenta de algo esencial. La humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Este detalle lo cambia todo.
No somos solo seres biológicos, sino seres espirituales. El Espíritu Santo insufló vida en el hombre, y es esta vida la que late en nosotros hasta el día de hoy. Y cuando nos distanciamos de nuestro Creador, es como si esta chispa de vida se extinguiera gradualmente. Por lo tanto, regresar a la presencia de Dios siempre es regresar a nuestra esencia. Es en la Biblia, en la oración constante y en la comunión con el Espíritu, que redescubrimos nuestro verdadero ser, el que Dios soñó desde el principio. Finalmente, es imposible hablar de la creación de la humanidad sin sentir un profundo sentido de responsabilidad. Fuimos creados por Dios, para Dios. El mundo nos ofrece otras narrativas, pero ninguna nos llena tanto como la revelación contenida en las Escrituras. Si alguna vez te has preguntado sobre tu valor, lee el Génesis. Si alguna vez te has sentido perdido, mira el Edén. Si quieres empezar de nuevo, recuerda que el mismo Dios que moldeó el barro sigue transformando corazones hoy. Solo necesitamos dar paso al milagro de la fe y permitir que la palabra de Dios habite. Y así, pasamos a la historia de los hijos de Adán, donde veremos cómo el libre albedrío, la envidia y la ausencia de la presencia de Dios pueden alterar el destino de una vida. Poco después de la creación y la caída del hombre, la Biblia nos presenta un episodio de inmenso peso espiritual: la historia de Caín y Abel. Estos dos hijos de Adán y Eva, fruto de la primera generación de la humanidad, nos enseñan profundas lecciones sobre la adoración, la envidia, la elección y las consecuencias. Caín, el primogénito, era agricultor. Abel, el menor, cuidaba ovejas. Ambos, en algún momento, decidieron ofrecer sacrificios a Dios. La Biblia, en Génesis 4, relata que Abel trajo las primicias de su rebaño, lo mejor que tenía, mientras que Caín trajo del fruto de la tierra. La diferencia no residía solo en la ofrenda, sino en la actitud del corazón. Y aquí ya encontramos una revelación. Dios no solo se fija en lo que damos, sino en cómo damos. La aceptación de la ofrenda de Abel y el rechazo de la de Caín revelan algo precioso sobre la naturaleza de la adoración. Dios se complace en un corazón sincero, quebrantado y lleno de fe. La Biblia nos enseña en Hebreos 11:4 que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Esto significa que el Espíritu Santo ya estaba obrando desde el principio, revelando la importancia de la fe como la clave para obtener el favor divino. Abel comprendió que la adoración no era solo un ritual, sino una entrega del alma. Y Caín, al ver su ofrenda rechazada, no buscó el arrepentimiento, sino que alimentó su ira. ¿Cuántas veces, por orgullo herido, hemos rechazado la corrección de Dios? ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por no querer aprender de nuestros errores? Caín, consumido por los celos, llamó a su hermano al campo. Allí, lejos de la mirada de sus padres, cometió el primer asesinato de la historia de la humanidad. Un acto que no solo le quitó la vida a Abel, sino que también rompió dramáticamente con el propósito de Dios para la familia humana. Es imposible no sentir el peso de este momento. La Biblia no solo narra una historia de crimen, nos revela lo que sucede cuando la ausencia de la presencia de Dios reemplaza la oración. Cuando dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo y nos dejamos llevar por emociones descontroladas, abrimos puertas peligrosas. Un corazón sin Dios es terreno fértil para el pecado, y por eso la vigilancia espiritual debe ser constante, día tras día. Dios, aun sabiendo lo que Caín había hecho, se acerca a él con misericordia y le pregunta: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Génesis 4:9. El Creador no necesitaba la respuesta, ya la sabía, pero tal como hizo con Adán en el Edén, llama al hombre a rendir cuentas. La respuesta de Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, resuena hasta nuestros días. Vivimos en tiempos en los que muchos evaden la responsabilidad espiritual.
huyendo de lo que la Biblia enseña como mandamiento: amar al prójimo como a uno mismo. Jesucristo refuerza este principio a lo largo de su camino, llamándonos a ser luz y sal de la tierra. Y esto comienza con acciones sencillas: orar por alguien, tender la mano, curar las heridas de los demás con compasión. La historia de Caín y Abel nos enseña que la fe sin amor y las ofrendas sin verdad no agradan a Dios. Nos recuerda que el milagro de la comunión comienza en nosotros y que la verdadera adoración es fruto de un corazón alineado con el Espíritu Santo. Cada decisión que tomamos, ya sea una palabra dicha con ira o un pensamiento que albergamos en silencio, puede acercarnos o alejarnos del propósito de Dios. Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero eligió endurecerse. Y esto es lo que nos invita a reflexionar. ¿Estamos escuchando la voz de Dios cuando nos confrontamos? ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios nos moldee? Porque es la respuesta que damos a la corrección divina la que define nuestro camino. Y es desde aquí que entenderemos qué sucede cuando alguien se aleja de la voluntad del Creador. Tras asesinar a su propio hermano, Caín se enfrenta a la justicia divina. Y lo que vemos a continuación es uno de los pasajes más llenos de dolor, consecuencias y sorprendentemente misericordia. Dios se presenta como un juez justo, pero también como un padre que corrige. Declara: «Maldito seas de la tierra». Génesis 4:11. Y la tierra, que antes le había dado fruto, se negaría a cooperar. Caín sería, a partir de entonces, un fugitivo y un vagabundo. La palabra de Dios es clara: todo pecado tiene consecuencias. Pero lo impresionante es que incluso ante una transgresión tan grave, Dios no lo destruye. Corrige, pero también lo protege. Y esta es una de las características del carácter divino: la justicia acompañada de misericordia. Es en este punto que Caín muestra temor, no a Dios, sino a una posible represalia humana. Dice: «Cualquiera que me encuentre, me matará». Génesis 4:14. Y Dios, en una acción sorprendente, coloca una marca en Caín, no para avergonzarlo, sino para protegerlo. Esta marca es una expresión directa de gracia, un milagro de preservación, incluso frente al juicio. ¿Cuántas veces, incluso cuando cometemos errores, nos protege el Señor? ¿Cuántas veces interviene el Espíritu Santo cuando podríamos cosechar frutos aún más amargos por nuestras decisiones? Este episodio nos muestra que, incluso en el valle de las consecuencias, la oración sincera y la fe en el amor de Dios aún pueden llenarnos de esperanza. La marca de Caín se ha interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia, pero lo que importa aquí no es su apariencia física, sino su simbolismo espiritual. Dios marca al hombre como si dijera: «Este todavía me pertenece». ¿Qué clase de amor es este? Un amor que no ignora los errores, pero que no se da por vencido con el pecador. Jesucristo personificaría más tarde este amor en la cruz, cuando miró a quienes lo crucificaban y dijo: «Padre, perdónalos». Lucas 23:34. Este es el corazón del Evangelio. Y si estás leyendo esto y te sientes como Caín, lejos, errante, cargado de culpa, recuerda que la palabra de Dios aún puede alcanzarte. El Espíritu Santo sigue marcando corazones con la gracia del arrepentimiento. Es interesante notar que incluso estando lejos, Caín construyó una ciudad. Génesis 4:17. Un hombre errante que intentaba echar raíces creando algo nuevo tras ser expulsado del círculo familiar. Esta ciudad, Enoc, lleva el nombre de su hijo. Quizás fue un intento de dejar un legado, de reconstruir lo destruido. Esto nos muestra que los seres humanos, incluso heridos, aún llevan dentro el anhelo de un propósito. Pero sin la presencia de Dios, toda construcción es vacía.
Podemos construir imperios, forjarnos un nombre, lograr conquistas, pero si no se basan en la roca que es Jesucristo, todo se convierte en arenas movedizas. Dios no solo quería proteger a Caín, quería restaurarlo. Y esta sigue siendo la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Las consecuencias del pecado de Caín se extienden de generación en generación, no solo a él, sino también a sus descendientes. Con el tiempo, vemos que el nombre de Caín se asocia con la violencia, la falta de fe y la rebelión contra Dios. Judas, en su breve pero profundo libro, advierte: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín». Judas 1:11. Esto nos muestra que el problema no fue solo el crimen, sino la decisión de alejarse de Dios. El pecado nos distancia, pero la decisión de permanecer distantes es lo que destruye nuestra alma. Sin embargo, en Cristo siempre tenemos la oportunidad de volver. Si Caín se hubiera humillado, se hubiera inclinado en oración, hubiera buscado al Espíritu Santo, quizás su historia habría sido diferente. Y esto nos lleva al siguiente punto: ¿de dónde vino su esposa? ¿Y qué revela esto sobre la continuidad de la humanidad y el plan de Dios? Una de las preguntas más comunes y fascinantes que surgen al estudiar el libro de Génesis es: si Caín mató a Abel y solo quedaban Adán, Eva y ellos, ¿de dónde salió la esposa de Caín? A primera vista parece un enigma, pero con atención a la palabra de Dios y sensibilidad espiritual, esta pregunta se hace comprensible. En Génesis 5:4, la Biblia dice que Adán engendró hijos e hijas a lo largo de su vida. En otras palabras, la narración bíblica no menciona a todos los hijos por su nombre, solo a aquellos que fueron fundamentales para el propósito de Dios en esa historia específica. Por lo tanto, la esposa de Caín probablemente fue su hermana o una sobrina, hija de sus hermanos. Esto puede sonar extraño para oídos modernos, pero en el origen de la humanidad había algo mucho más profundo en juego: la preservación del plan divino. Es fundamental recordar que en aquella primera fase de la creación, el mundo aún no había sido corrompido por el pecado tan extensamente como lo está hoy. El cuerpo humano era más puro, la genética no había acumulado las mutaciones que conocemos, y el Espíritu Santo seguía obrando intensamente en la historia de la humanidad. Por lo tanto, el matrimonio entre hermanos o parientes cercanos no solo era tolerado, sino necesario para asegurar la continuidad de la raza humana. La Biblia no condena estos matrimonios en aquella época porque el contexto era completamente diferente. Al leer con fe y con la mirada del Espíritu, nos damos cuenta de que las acciones de aquella época obedecían a una lógica guiada por el propósito de Dios. Es interesante reflexionar sobre cómo nuestra lógica humana, limitada por el tiempo y la cultura actual, a menudo intenta juzgar los acontecimientos del pasado bíblico. Pero la Biblia, más que un libro histórico, es una revelación espiritual. Y en este punto es importante recordar que el silencio de las Escrituras en ciertas áreas no es una omisión, sino una intención. Dios elige mostrarnos lo necesario para conocer la verdad, vivir por fe y acercarnos a Él. No en vano Jesús dijo: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. Lo que importa, al final, no es el nombre de la esposa de Caín, sino lo que esta unión representa en el plan divino para la continuidad de la humanidad. Esta pregunta también nos lleva a pensar en cómo Dios usa lo que tenemos a nuestra disposición para cumplir sus propósitos. Incluso ante la tragedia del asesinato de Abel, el Señor no detuvo el progreso de la humanidad. No renuncia a sus planes. Dios se especializa en reconstruir desde las ruinas. Donde hubo derramamiento de sangre, Él permite el nacimiento. Donde hubo dolor, Él aún hace brotar la esperanza.
Quizás estés experimentando algo similar, preguntándote cómo algo bueno puede surgir de una situación desgarradora. Pero recuerda, el mismo Dios que le dio a Caín una esposa y le permitió tener descendencia es quien puede restaurar tu historia hoy. Mediante la fe y la oración, todo puede ser transformado. Así, más que una curiosidad teológica, el origen de la esposa de Caín nos lleva a contemplar la acción sutil y soberana de Dios. La humanidad no avanzó por casualidad. Había un plan en marcha, sostenido por la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo y fundado en la gracia. Aún con errores, incluso con fracasos, el cielo sigue obrando para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Y como veremos más adelante, con el tiempo han surgido otras interpretaciones que intentan ofrecer respuestas alternativas a este misterio. Pero, ¿tienen todas ellas respaldo bíblico? ¿O simplemente intentamos llenar el silencio con especulaciones humanas? A lo largo de los siglos, a medida que eruditos, teólogos y buscadores serios han profundizado en los misterios de la Biblia, han surgido interpretaciones alternativas sobre quién pudo haber sido la esposa de Caín. Algunas de estas teorías provienen de textos apócrifos, como el Libro de los Jubileos, una antigua obra judía que, si bien no es canónica, está llena de detalles fascinantes. Según este libro, la esposa de Caín fue su hermana Awan, mientras que Set se casó con su hermana Asura. Aunque estos nombres no aparecen en la Biblia tradicional, muchos eruditos los ven como intentos de llenar vacíos narrativos. Pero lo más importante aquí no es tanto quiénes eran estas mujeres, sino más bien el deseo del corazón humano de comprender mejor los planes de Dios y el funcionamiento de su justicia. Es importante recordar que los libros apócrifos, aunque excluidos del canon bíblico protestante, tienen valor histórico y cultural. En algunas tradiciones cristianas, como la etíope y la copta, estos textos se utilizan como fuente de aprendizaje espiritual complementario. Sin embargo, al utilizar cualquier fuente ajena a la Biblia, es esencial tener discernimiento espiritual. La oración y la guía del Espíritu Santo deben ser el filtro que separa el oro de la paja. No podemos olvidar que la Biblia, como palabra revelada de Dios, es suficiente para guiar al creyente a la salvación, el arrepentimiento y el pleno conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3, 16, 17. Las revelaciones bíblicas siempre deben prevalecer sobre cualquier narrativa paralela. Dicho esto, es importante comprender que el deseo de respuestas es legítimo. Dios nos creó con sed de conocimiento y Él mismo nos invita a buscarlo. En Jeremías 33:3, el Señor declara: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces». Este versículo nos da la base para explorar, preguntar y estudiar, siempre y cuando no nos desviemos de la verdad central. Todo debe acercarnos a Jesucristo. Cualquier interpretación que genere confusión, orgullo espiritual o herejía debe ser rechazada. La fe bíblica no se sustenta en misticismo vano, sino en la roca sólida de la revelación de Dios, manifestada a través de las Escrituras y confirmada por el Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Desafortunadamente, en la búsqueda de respuestas absolutas, algunos terminan perdiéndose en teorías infundadas que nos alejan más de lo que nos acercan. Por lo tanto, es esencial mantenernos firmes en lo que es claro y dejar los misterios donde Dios mismo los ha colocado. No todo será revelado ahora, y esto también forma parte del plan divino. La humildad ante la palabra de Dios es un rasgo esencial de un cristiano maduro. Así como Abraham caminó sin ver todo el paisaje, confiando solo en la voz que le decía: «Ve», nosotros también estamos llamados a seguir por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. La oración nos sostiene en lo que no entendemos, y el Espíritu Santo nos guía cuando los caminos se nublan.
Al explorar estas interpretaciones alternativas, nos enfrentamos a un punto decisivo. ¿Nos centraremos en lo fundamental para nuestra salvación o nos distraeremos con lo marginal del mensaje? Saber exactamente quién era la esposa de Caín puede despertar nuestra curiosidad, pero no transforma nuestro corazón. Lo que realmente transforma vidas es el arrepentimiento, la fe en Jesucristo, el poder del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra de Dios. Las Escrituras no se escribieron solo para satisfacer la mente, sino para regenerar el espíritu. Así que, al considerar estas alternativas, que nos sirvan de recordatorio de que nuestro enfoque debe estar siempre en el propósito de Dios, no en nuestros propios deseos de conocimiento. Y ahora, profundicemos en cómo la sociedad de aquella época entendía el matrimonio y el papel de las familias en el plan de Dios. Para comprender plenamente el matrimonio de Caín y la estructura familiar en los inicios de la humanidad, es esencial reflexionar sobre cómo la sociedad antigua veía el matrimonio. En aquel entonces, todo era muy diferente a lo que conocemos hoy. La civilización apenas comenzaba y los lazos familiares eran esenciales no solo para la supervivencia, sino para la continuidad del propósito de Dios. El matrimonio entre hermanos o parientes cercanos, lejos de considerarse inapropiado, era una práctica aceptada y necesaria. No existían otros linajes ni familias fuera de los descendientes de Adán y Eva. Y Dios, en su sabiduría, permitió que esto ocurriera durante un tiempo hasta que la humanidad se multiplicó y se pudieron formar otras estructuras. La Biblia nos da ejemplos muy claros de esto. Abraham, el padre de la fe, se casó con Sara, su media hermana, Génesis 20:12. Jacob, nieto de Abraham, se casó con sus primas Lea y Raquel. Estos matrimonios no solo fueron tolerados, sino también bendecidos por Dios en aquel entonces. ¿Y por qué es esto importante? Porque demuestra que la moralidad en el plan de Dios no se basa en convenciones sociales pasajeras, sino en la intención del corazón y en el contexto del propósito de Dios. Él es el autor de la vida y quien dicta los tiempos y las épocas. Eclesiastés 3:1. Todo tiene un tiempo determinado por Él, incluso las normas que guiaron el origen de la humanidad. En el principio de la creación, el matrimonio era más que un pacto entre dos personas. Era una herramienta divina para poblar la tierra, establecer alianzas familiares y mantener la fe en circulación. A través de estas familias, el nombre del Señor se transmitiría de generación en generación. La oración al único Dios, los principios transmitidos, la cultura espiritual, todo comenzó en el hogar. Y esto sigue siendo cierto hoy. El hogar sigue siendo el primer altar. ¿Cuántas veces vemos hogares desmoronarse porque ya no se nutren de la palabra de Dios, ni son guiados por el Espíritu Santo? La fe comienza en la mesa, en la conversación antes de dormir, en la oración compartida entre padres e hijos. Dios nunca quiso familias perfectas, sino familias que lo priorizaran. Y eso es exactamente lo que esperaba de los descendientes de Adán y Eva. Aunque vivimos en épocas diferentes, el patrón espiritual era el mismo: formar pactos que honraran el nombre de Dios. El matrimonio, según la perspectiva bíblica, es una unión sagrada, no solo un contrato social. Por eso, siglos después, Jesucristo reafirmó la importancia de este pacto, diciendo: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Desde el Edén, el matrimonio ha sido una metáfora viviente de la relación entre Cristo y la Iglesia. Un pacto de fidelidad, amor, dedicación y propósito. Comprender cómo funcionaba el matrimonio en la antigüedad nos ayuda a dejar de lado los juicios modernos y a contemplar con reverencia los designios de Dios. Él usó lo que tenía a su disposición, unos pocos hombres y mujeres,
para dar continuidad a la humanidad, e incluso hoy usa lo que tenemos a nuestro alcance para cumplir su voluntad. Cuando entregamos nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestros hogares en las manos del Señor, Él transforma lo ordinario en extraordinario. Y así es como entendemos que la estructura familiar siempre ha sido parte esencial de la misión de Dios. Y hablando de tiempo, muchos de aquellos primeros hombres y mujeres vivieron siglos. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el propósito de tan asombrosa longevidad? Cuando leemos que Adán vivió 930 años, Génesis 5:5, Matusalén 969, Génesis 5:27 y Noé 950, Génesis 9:29, es natural que nuestros ojos modernos se asombren. ¿Cómo pudo alguien vivir tanto tiempo? Pero para quienes creen en la Biblia como la palabra de Dios, esta longevidad no es una fantasía, es un hecho espiritual con un profundo significado. Al principio de la creación, los seres humanos aún estaban más cerca de su estado original, creados a imagen y semejanza de Dios. El pecado aún no había corroído por completo la estructura de la humanidad. La genética era pura, los cuerpos eran fuertes, y el Espíritu Santo aún flotaba con mayor libertad entre los hombres. Esta longevidad, por lo tanto, no era solo física, sino un reflejo de la intimidad con Dios. Es importante comprender que esta extraordinaria longevidad también tuvo un propósito claro: establecer cimientos sólidos en la tierra. Hombres como Adán, Set, Enós, Enoc y Matusalén no fueron solo sobrevivientes del tiempo, sino transmisores de la fe. Dieron testimonio de las obras de Dios y enseñaron a sus descendientes los caminos de la justicia. Imagine el impacto espiritual de una vida que abarca varias generaciones, manteniendo viva la palabra de Dios y reforzando la necesidad de la oración, el temor y la obediencia. La longevidad de los patriarcas no fue un privilegio fortuito, sino una estrategia celestial para sentar una base espiritual sólida entre los hombres. Además, el entorno de la tierra antes del diluvio era diferente. Muchos estudiosos de la Biblia creen que existía una capa de vapor alrededor del planeta, mencionada en Génesis 1:7, que actuaba como escudo natural contra la radiación y el cambio climático. Esta bóveda atmosférica podría haber contribuido a una vida más larga y saludable. Pero ni siquiera esta explicación científica debería ser el centro de nuestra fe. La longevidad de estos hombres fue, sobre todo, un regalo de Dios. E incluso hoy, cuando no vivimos siglos, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos conceda días fructíferos, llenos de propósito y alineados con la voluntad de Dios. La longevidad en el plan divino no se trata solo de vivir una vida larga, sino de vivir con sentido. Un hombre puede vivir 900 años sin dejar legado, así como otro puede vivir 30 y dejar huella en generaciones. Jesucristo vivió poco más de 3 décadas, pero su impacto es eterno. Esto nos muestra que el valor de la vida no está en el tiempo, sino en el propósito. Si quieres vivir una vida larga y bendecida, comienza hoy mismo a vivir en obediencia. Ora más. Lee la palabra de Dios con ansias de revelación bíblica. Busca al Espíritu Santo, encomienda tus días al Señor y pídele que cada uno de ellos cumpla su propósito en tu existencia. Así que, al observar a los patriarcas, no se centren solo en la cantidad de años, sino en la profundidad de su misión. Dios los usó como pilares para sustentar su promesa en la tierra. Y aún lo hace hoy. Quizás no vivas hasta los 900 años, pero puedes vivir una vida llena de la presencia de Dios, llena de milagros y marcada por el fruto espiritual. No se trata de cuánto tiempo vivas, sino de cómo vives y para quién. Y ahora bien, aunque la Biblia no detalla muchas cosas, es importante entender por qué nos dice lo que nos dice. Y no menciona otros asuntos.
Reflexionaremos sobre esto en el siguiente tema. Cuando leemos la Biblia, a menudo nos vemos tentados a buscar solo hechos históricos, curiosidades o respuestas técnicas. Pero la palabra de Dios no es un frío manual de cronología. Es una carta de amor viva, escrita por el Creador mismo para llegar a nuestros corazones. Lo que importa no es tanto saber cuántos hijos tuvo Adán o el nombre de la esposa de Caín, sino lo que estas historias revelan sobre Dios, sobre los seres humanos y sobre el propósito de Dios para nosotros. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo para guiarnos a una relación con el Padre. Cada versículo es una invitación a la oración. Cada personaje es un lente a través del cual podemos ver el reflejo de nuestra propia alma. Así que, cuando la Biblia decide no revelar todos los detalles, no significa que esté incompleta. Al contrario, significa que lo que se nos revela ya es suficiente para despertar la fe, producir arrepentimiento y guiarnos a la salvación en Jesucristo. En Deuteronomio 29:29 está escrito: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos después de nosotros. Esto es poderoso. Hay misterios que aún no entendemos porque no los necesitamos ahora. Dios nos da lo que necesitamos para hoy y nos invita a confiar en Él para el mañana. Y esta confianza es el fundamento de la verdadera fe. ¿Cuántas veces queremos entenderlo todo, saber el porqué de cada cosa, y olvidamos que el llamado es a vivir por fe, no por vista? La espiritualidad cristiana no se construye con todas las respuestas en la mano, sino con un corazón entregado. Es en el silencio de Dios que la oración se fortalece. Es en ausencia de explicaciones que el Espíritu Santo susurra: confía. Jesucristo, el mayor ejemplo de entrega, tampoco recibió todas las respuestas humanas. En la cruz exclamó: ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Pero incluso sin comprender, permaneció fiel a su propósito. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a confiar incluso sin comprenderlo todo? La Biblia es un libro de revelación progresiva. A medida que profundizamos en ella con humildad, Dios nos muestra más. Pero esta revelación no proviene solo del estudio intelectual, sino de la intimidad con el Espíritu Santo. Por eso muchas personas leen las Escrituras y no se transforman, porque leen con los ojos del intelecto, no con los de la fe. Si de verdad quieres entender lo que está escrito, empieza por orar antes de abrir la Biblia. Pídele a Dios discernimiento, pídele al Espíritu que te guíe, porque el mayor milagro no es solo conocer la Biblia, sino ser transformado por ella. Y eso solo ocurre cuando desciende del cerebro al corazón. Así pues, el verdadero significado espiritual de la Biblia es este: es un instrumento divino para reconectar al hombre con Dios. No pretende satisfacer toda curiosidad, sino despertar una vida de adoración, propósito y dependencia. Lo que omite nos desafía a confiar, lo que revela nos guía. Y entre estas líneas reveladas y ocultas, caminamos en fe, buscando agradar al Señor en todo. La pregunta sobre la esposa de Caín puede quedar con lagunas, pero la verdad sobre el carácter de Dios, su justicia y misericordia, su fidelidad y propósito eterno, eso es lo que se trasluce en cada página. Y ahora, profundizando, entendamos cómo los textos apócrifos encajan, o no, en este panorama espiritual. A lo largo de los siglos, han aparecido numerosos escritos junto a la Biblia, intentando llenar los vacíos que los textos canónicos no detallan. Estos escritos se conocen como apócrifos, es decir, libros que no forman parte del canon sagrado de la Biblia, pero que aún así despiertan el interés de eruditos, religiosos y curiosos. Uno de los más conocidos en este contexto es el Libro de los Jubileos, que menciona, por ejemplo, que la esposa de Caín se llamaba Awan, y que Set,
se casó con Asura. Aunque estos nombres no aparecen en las escrituras reconocidas por la mayoría de las tradiciones cristianas, nos ayudan a comprender cómo las primeras comunidades intentaron interpretar y ampliar los relatos bíblicos. Pero aquí debemos ser cautelosos espiritualmente. No todo lo que parece revelación proviene de Dios. Los textos apócrifos no son necesariamente falsos ni heréticos, pero tampoco se consideran infalibles como la palabra de Dios. Pueden contener verdades históricas, tradiciones culturales e incluso enseñanzas moralmente válidas, pero carecen del sello de la inspiración directa del Espíritu Santo. Como afirma 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. El gran riesgo de aceptar estos textos sin discernimiento es sustituir la autoridad de la Biblia por suposiciones humanas. Por eso es tan importante que al estudiar estos materiales, el creyente sea constante en la oración, buscando la sabiduría y la luz del Espíritu Santo para no caer en el engaño. Dios nunca ha ocultado lo esencial para la salvación. Lo que Él ha revelado en las Escrituras es suficiente para guiarnos a la vida eterna en Jesucristo. Hay comunidades cristianas que reconocen la utilidad de algunos de estos textos. La Iglesia Ortodoxa Etíope, por ejemplo, cuenta con un canon más extenso que incluye libros como Enoc, los Jubileos y otros. Estas tradiciones consideran que estos escritos ofrecen una visión complementaria a la narrativa bíblica. Sin embargo, incluso entre ellas, se comprende que el núcleo de la fe se centra en Dios, la obra de Jesucristo y la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, la lectura de los textos apócrifos debe hacerse con equilibrio y reverencia, sin sustituir jamás a la Biblia como fuente principal de fe, doctrina y práctica. La palabra de Dios sigue siendo la única lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Salmo 129, 105. Sin embargo, es fascinante ver cómo Dios permitió la existencia de estos escritos, quizás como reflejo de la inquietud humana por comprender más, por llenar los silencios, por buscar significado. Y Él no condena la búsqueda sincera, sino que aconseja que todo se examine con cuidado. Primera Tesalonicenses 5:21 nos enseña: examinadlo todo, retened lo bueno. Esto aplica a los apócrifos, a los sermones, a los videos en Internet, a los consejos de los hombres. Todo necesita pasar por el filtro de la palabra y la oración. El Espíritu Santo nos fue dado precisamente para esto, para guiarnos a toda la verdad. Y la verdad no confunde, sino que libera. Por lo tanto, es esencial preguntarnos, ¿esto me acerca o me aleja de Dios? Al final, lo que debe permanecer en el corazón del creyente es esta certeza: la Biblia, tal como la conocemos hoy, es suficiente. Contiene todo lo que necesitamos saber para conocer el amor de Dios, vivir según el propósito del Señor y experimentar los milagros que provienen de la fe en Jesucristo. Los textos apócrifos pueden despertar curiosidad e incluso aportar perspectivas históricas, pero nunca deben reemplazar a la Biblia como fuente de autoridad espiritual. Debemos recordar siempre que lo que nos transforma no es el exceso de información, sino la revelación del Espíritu. Y es con este discernimiento que podemos concluir nuestra reflexión, comprendiendo la verdadera razón de la pregunta sobre la esposa de Caín y cuál debe ser nuestra respuesta ante este misterio. Al final de este recorrido por las Escrituras y las reflexiones espirituales, la pregunta inicial, ¿dónde conoció Caín a su esposa?, nos lleva a algo mucho más grande que la simple curiosidad genealógica. Se nos guía a comprender que la Biblia no se escribió para satisfacer todas nuestras preguntas humanas, sino para revelar el corazón de Dios. La ausencia de ciertos detalles no es un fracaso, sino una decisión divina. La palabra de Dios nos fue dada con un propósito, y todo lo que contiene,
o incluso lo que se omite, nos guía al centro de la fe, Jesucristo. Caín, su esposa y sus descendientes son parte de la historia humana, sí, pero la Biblia nos llama a mirar más allá de los personajes y a ver el plan eterno del Creador. La interpretación más aceptada entre los estudiosos de la Biblia es que Caín se casó con una hermana, hija de Adán y Eva. Esto, en el contexto de la creación, no viola el plan de Dios, sino que lo cumple. Más aún, revela un patrón que se repite una y otra vez en las Escrituras. Dios obra con lo que tenemos. Actúa dentro de nuestra realidad, incluso cuando ésta parece limitada. En lugar de perderse en teorías alternativas, el cristiano maduro está llamado a confiar. La verdadera fe no exige saberlo todo, sino obedecer incluso sin comprenderlo todo. Esta es la diferencia entre el conocimiento humano y el discernimiento espiritual. Y es aquí donde entran en juego la oración, la comunión con el Espíritu Santo y la profundización en la palabra de Dios. Cuando nos encontramos con lagunas bíblicas, tenemos dos opciones: frustrarnos o profundizar en lo que se ha revelado. Y la Biblia ha revelado mucho. Nos habla de redención, salvación y eternidad. Nos muestra el carácter de Dios, el sacrificio de Jesús y la presencia viva del Espíritu Santo. Nos guía por el camino de la verdad y nos fortalece con promesas que transforman realidades. Procurar comprender el propósito de Dios detrás de cada capítulo, incluso los más misteriosos, es una forma de adoración. Es decirle a Dios: aunque no lo entiendo todo, confío en ti. Esta es la base de la fe que agrada a Dios. Hebreos 11:6. Por eso no debemos aferrarnos a lo literal, sino buscar el espíritu que subyace a la letra. La historia de la esposa de Caín no debe ser motivo de discordia ni duda, sino una invitación a reflexionar. ¿Cómo está mi fe? ¿He caminado con Dios incluso cuando no lo entiendo todo? ¿He nutrido mi vida con oración y revelaciones bíblicas o me distraigo con debates vanos? La teología, cuando se desconecta del Espíritu Santo, se convierte en mera teoría, pero cuando se empapa de la presencia de Dios, se convierte en sabiduría viva, la que edifica, sana, restaura y conduce a la eternidad. Así pues, concluimos. La Biblia es un libro espiritual, escrito para regenerar almas, no para responder a todas las preguntas de la ciencia, ni para satisfacer el intelecto humano. La historia de Caín y su esposa nos señala algo más grande, que Dios tiene un plan incluso en los momentos más oscuros de la historia. Y si ha omitido ciertos detalles, es porque lo más importante ya ha sido revelado y está a nuestro alcance. La palabra de Dios es clara, poderosa, suficiente. Es lámpara, espada y vida. Que la busquemos con ansia, la leamos con reverencia y la vivamos con fidelidad. Y que este camino nos inspire a profundizar, confiando siempre en el propósito de Dios. Ahora dime, ¿te has parado a reflexionar sobre todo esto? Esta simple pregunta, ¿de dónde salió la esposa de Caín?, se ha convertido en una puerta de entrada a profundas revelaciones bíblicas y lecciones espirituales que impactan directamente nuestra vida con Dios. Pero, ¿y tú? ¿Qué has aprendido de esta historia? ¿Alguna vez has pasado por momentos en los que no tenías todas las respuestas, pero necesitabas confiar de todos modos? Comparte tu experiencia, tu comprensión o incluso tus dudas en los comentarios. Tu visión puede bendecir a otras personas que buscan lo mismo que tú: dirección espiritual, conocimiento de la palabra e intimidad con Dios. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, no te vayas sin hacerlo ahora mismo. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque lo que viene a continuación sacudirá aún más tu fe. Aprovecha y haz clic en el siguiente video que aparecerá en pantalla. Allí descubrirás un misterio aún más profundo sobre un personaje olvidado de la Biblia y que podría revelar tu verdadero propósito en la vida.